Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 17 de febrero del 2021. Continuando con la serie de estudio a la primera carta a Timoteo, tendremos la segunda parte del tema titulado Prioridades para Timoteo. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos cada lunes y miércoles estar juntos en cada una de estas lecciones que tenemos de la palabra de nuestro Dios y seguimos invitándola a permanecer fiel en cada una de ellas, acompañándonos juntos para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Vamos a comenzar este tiempo y lo haremos con el himno 26, titulado Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mis pecados en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Tengamos unas palabras de oración.
Bendito Señor y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu misericordia para con nosotros, por permitirnos en estar un día más de vida aquí y tener este tiempo especial de culto, de estudio de tu palabra. Gracias por tu compañía para con nosotros, porque siempre hemos visto tu mano y te pedimos que en este tiempo especial que vamos a tener, seas acompañándonos y dirigiéndonos en cada una de las partes del mismo. Que el estudio de tu palabra sea hablando a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones, y asimismo que los cánticos sean una ofrenda delante de tu presencia. Gracias te damos por todo y te lo pedimos y agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Exaltemos el nombre de nuestro Dios con un hermoso cántico, el himno número 15. Digamos en esta noche, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo, capítulo 6. Vamos a dar lectura a los versículos 11 al 21. Dice así la palabra del Señor: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas entre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles, y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Alabemos juntos a nuestro Dios con el himno 138, Salvador mío. Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar.
Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero, gloria te rinde, busca anhelante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con la serie de estudio a la primera carta a Timoteo, tendremos la segunda parte del tema titulado Prioridades para Timoteo. Escuchemos. Una vez más, muy buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos al estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Hoy estamos ya terminando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y estamos considerando el capítulo 6. Hemos titulado a este último capítulo Prioridades para Timoteo. Y lo primero que estábamos diciendo tenía que ver con lo material, que la prioridad de Timoteo no cambie, que la prioridad de Timoteo siga siendo lo espiritual por sobre lo material. ¿En qué sentido? Sabemos nosotros que seguir a Cristo, según sus propias palabras, significaba estar dispuestos a renunciar a todo, especialmente cuando hablamos de la gloria terrenal. Estar dispuesto, como enseñar el Señor Jesucristo, a hacer tesoros en los cielos, no en la tierra donde todo es perecible, entendiendo y tomando las palabras del apóstol Pedro, que lo nuestro es una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Entonces, enfocados en ese principio, el apóstol Pablo le sugiere a Timoteo, o le manda a Timoteo, que en sus prioridades lo principal sea el reino del Señor, la predicación, y estar dispuesto a renunciar y a sufrir por la causa del Cristo. No como algunos hoy en día enseñan, una iglesia opulenta, un estilo de vida ministerial de iluminados o elegidos que tienen por característica las grandes fortunas, las grandes cantidades de dinero. Y versículos 11 al 16 le propone algo distinto el apóstol Pablo a Timoteo, que lo llama la buena batalla de la fe. Y esta es la segunda parte en cuanto a las prioridades de Pablo para Timoteo. Y nos dice así el versículo 11, mas tú, oh hombre, pero tú, haciendo diferencia de todo lo que venimos hablando y sancionando, le dice, tú, oh hombre de Dios. Este calificativo lo pasa a entender una distancia entre lo santo y lo profano, entre lo transitorio de este mundo y lo que es eterno, tratando de definir la identidad y el quehacer de Timoteo. No eres uno más del montón, eres un hombre de Dios, llamado a servir a Dios, llamado por Dios, para Dios. Entonces, en esa cualidad, en ese calificativo de hombre de Dios, y qué cosa más interesante, porque hoy en día no se concibe bien este término. En el Antiguo Testamento, la palabra o la frase varón de Dios no se la daba a cualquiera. Varón de Dios era todo aquel por medio del cual el Señor actuaba, el Señor hablaba, y lo hacía de una manera categórica, de una manera totalmente genuina,
No como hoy en día cualquier persona se le llama varón de Dios. Varón de Dios Elías, varón de Dios Eliseo, hombres sobre los cuales se manifestaba el poder de Dios de forma extraordinaria. Hombre de Dios no es cualquiera que tiene una Biblia bajo el brazo, es uno que realmente está viviendo el Evangelio como lo manda la Sagrada Escritura, es uno que vive conforme a las enseñanzas del Señor. Un hombre de Dios es alguien que ha trascendido en su pensamiento. ¿En qué sentido? Ha aprendido a posicionar su vida en el reino de los cielos, partiendo de lo que nos dice Efesios, estar sentado en lugares celestiales, entender que nuestro propósito no es temporal, no es terrenal, es eterno. Aquí en esta tierra cumplimos una misión, pero somos pasajeros en esta tierra de tal forma que no afincamos nuestro corazón en las cosas terrenales. Oh hombre de Dios, y aquí empieza a señalar 5 cosas que Timoteo debe hacer. Se marca este principio a través de verbos que tienen que ver con acciones que él debe hacer. Son cosas prácticas sobre las cuales recaen los propósitos sobresalientes en la vida de Timoteo. La primera cosa, huye. ¿De qué? Huye de estas cosas de las que viene mencionando: el amor al dinero, la ambición, la avaricia sobre las cosas terrenales. Ahora, también el apóstol Pablo, escribiendo en la primera carta a los Corintios, habla de la fornicación. Huye de la fornicación. Huid también de la idolatría. Fíjense que con respecto a estas cosas el apóstol Pablo es determinante, ¿no? Debemos huir del pecado. Esto nos habla de un cristianismo no pasivo, sino de un cristianismo totalmente activo, totalmente dinámico, lanzado hacia alcanzar las metas que han sido propuestas para nosotros en las Sagradas Escrituras, como plantea Filipenses capítulo 3. Llegar a la meta, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ahora, cuando el apóstol Pablo nos habla de huir de estas cosas, nos habla de acciones concretas, nos habla acerca de hacer la diferencia entre lo pecaminoso que retrocede nuestro avance en el Señor y de paso ofende al Señor. Y me gusta cómo lo dice también en la carta a los Efesios, y quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 4, donde nos hace un detalle interesante de estas cosas. Efesios capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus propias manos lo que es bueno. Y dice aquí, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Huid de todas aquellas cosas que frenan nuestro desarrollo, que frenan nuestro acercamiento a Dios y que sobre todas las cosas frenan nuestra madurez espiritual. Entonces, dentro del contexto inmediato nosotros encontramos que debemos huir de todo intento por enriquecerse de manera ilícita, amando el dinero y todo ese tipo de cosas aquí en esta tierra que lo distraen a él del llamado con que Dios lo ha llamado. Y esto hay que aprender a diferenciar. No a toda persona, no a todos los creyentes se le llama hombre de Dios, como Pablo llama a Timoteo. Es que Timoteo ha sido separado por Dios, elegido por Dios, llamado por Dios para dedicarse a la obra del ministerio. Por tanto, él debe tener en claro que no puede dejarse seducir por lo que el mundo llama lo más normal del mundo, lo más natural, el amor a las riquezas, el enriquecimiento y todo este tipo de cosas. Más bien, el segundo verbo que encontramos aquí es sigue. ¿Qué cosas debe procurar? Porque esa es la idea de sigue. Justicia, que es rectitud; piedad, que es compasión y santidad; la fe, el amor, la paciencia, fruto del Espíritu Santo; la mansedumbre. Todas estas cosas deben ser procuradas por Timoteo. La riqueza de Timoteo no debe estar cifrada sobre cosas terrenales, oro, plata, piedras preciosas y cosas de esa naturaleza. Más bien tienen que ver con el enriquecimiento espiritual
¿De qué nos sirve acumular tanto poder económico si espiritualmente somos carnales, somos infantiles, somos inmaduros y no podemos disfrutar de la grandeza de las promesas de Dios en nuestras vidas, sencillamente porque no hemos aprendido a diferenciar lo que es saludable para nuestra vida y lo que no es saludable para nuestra vida? Entonces, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Podríamos hablar extensamente acerca de esto, pero continuemos con esto. El tercer verbo que menciona aquí el apóstol Pablo es pelea. Una vez más vemos nosotros esa actitud dinámica, esa actitud confrontativa hacia el ejercicio de una vida cristiana saludable. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, etcétera, etcétera. Nos quedamos primeramente con esto de pelear la buena batalla de la fe. Pablo usa una vez más esta expresión en el capítulo 4 de la segunda carta, a Timoteo, versículo 7, donde él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todo en un sentido metafórico, ¿no? Pablo habla de pelear la buena batalla, pelea la buena batalla de la fe. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? En el capítulo 6 de la carta a los Efesios, cuando se habla de la armadura de Dios, se habla en un sentido también metafórico en relación a esto. Versículo 10 al 12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos habla aquí de una lucha, de una batalla espiritual. La vida del creyente se asemeja a eso, a una batalla contra el poder de las tinieblas. Es una batalla que Cristo ha conquistado por nosotros, pero nosotros debemos librarla. ¿En qué sentido? En el estricto sentido de las tentaciones de las cuales nosotros somos objetos en esta vida, que vienen de parte del enemigo de nuestras almas, porque la Biblia nos dice tajantemente que no es Dios el que tienta a las personas, es el diablo. La palabra diablo literalmente significa tentador. Entonces el apóstol Pablo le anima a Timoteo. ¿Por qué razón? Siendo joven puede estar sujeto a las pasiones juveniles de las cuales va a hablar en la segunda carta, arrestos emocionales que son propios de la juventud y no solo de la juventud. Lo cierto aquí es, la exhortación para el apóstol, para el joven Timoteo es: pelea la buena batalla, no te rindas. Van a haber escaramuzas a lo largo del camino hacia la vida eterna. ¿Por qué razón? La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos llama a estar vigilantes porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entendiendo esto, todas estas figuras, estamos llamados a pelear esta batalla de la fe con la armadura de Dios. No es una lucha material, es una lucha espiritual. Y cuando hablamos de la armadura de Dios, por supuesto, Pablo, escribiendo a los Efesios, la describe, ¿no? El escudo de la fe, la espada de la salvación, que es la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Estas son herramientas espirituales, como dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5 en adelante. Las armas de nuestra milicia no son terrenales, son espirituales, poderosas en Dios. Todo esto nos habla de una batalla espiritual. Entendiendo esto, Pablo le exhorta entre las cosas que deben ser prioridad para Timoteo: en primer lugar, huir de lo pecaminoso; en segundo lugar, seguir lo que es correcto, la justicia, la fe, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre; tercero, pelear la buena batalla de la fe. Y en cierto sentido, pelear la buena batalla de la fe significa no rendirse cuando el enemigo miente y siembra duda en nuestro corazón. ¿A qué me refiero con esto, queridos hermanos? La mejor estrategia que tiene Satanás es sembrar dudas en nuestra mente, tal como lo hizo en el huerto del Edén, capítulo 3 de Génesis. Lo primero que él hace es poner en tela de duda a Dios y su palabra en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Es que ya no da resultado. He orado tantas veces por esto y no funciona.
es que la verdad yo veo que hay tanta maldad que pienso que a Dios no le interesa. Todo ese tipo de pensamientos, queridos hermanos, tienen un nombre, se llaman dardos de fuego del maligno. Y esa es la pelea que nosotros enfrentamos, no permitir que esos pensamientos se fortalezcan en nuestra mente. Al contrario, resistirlos firmes en la fe quiere decir confrontar ese tipo de pensamientos con la bendita palabra de Dios. Esa es la lucha que nosotros libramos. La lucha que nosotros libramos tiene que ver con huir de las tentaciones, huir del pecado, seguir lo que es recto, justo y puro delante de Dios y pelear esta batalla hasta que vayamos a la presencia del Señor. La cuarta cosa que menciona aquí es: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? En los momentos de turbación, en los momentos en que parece que las cosas están mal, partamos del principio. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con precio de sangre preciosa. ¿A dónde vamos? Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Dios ha preparado un lugar para nosotros, para que donde Él está nosotros también estemos. Vamos hacia la patria celestial donde Dios ha preparado ese lugar. Eso debe animarnos, eso debe levantar nuestro espíritu, levantar nuestra moral cada vez que nosotros nos sentimos alicaídos. Entonces, echa mano de la vida eterna, de todos esos recursos que vienen de la salvación para, en primer lugar, estar firmes en el día malo. En segundo lugar, tomar control de las cosas que Dios nos ha dado. En tercer lugar, para que nuestro pensamiento esté fortalecido y no sucumba fácilmente ante los engaños de las dudas que pretende sembrar Satanás en nuestra mente. Versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí menciona entonces, hay que huir, hay que seguir, hay que pelear, hay que echar mano de la vida eterna y hay que guardar, dice aquí, el mandamiento sin mácula ni reprensión. En otras palabras, retrocedemos un poco al capítulo 4, versículo 12, no tenga ninguno en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Guarda tu testimonio, guarda la doctrina. Y recordemos que uno de los requisitos que se plantean en el capítulo 3, versículo 2, para los obispos es que estos sean irreprensibles. Dos cosas que menciona aquí, sin mácula e irreprensible, sin mácula e irreprensible. Guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión. Bueno, queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo donde se propone una forma de cristianismo mucho más licencioso con respecto a ciertas actitudes pecaminosas, y es más, se dicen cosas sin sopesarlas a la luz de las Sagradas Escrituras, con la Biblia. Por ejemplo, hoy en día se dice que una pareja puede bajar a las aguas del bautismo sin haberse casado, o sea, viviendo en fornicación, que no hay ningún problema. Eso es lo que sostienen muchos que enseñan la palabra de Dios en estos días. Hermanos, el mandamiento debe ser guardado sin mácula. La instrucción que el Señor nos ha dado, la verdad de la cual nosotros somos custodios, debe ser guardada en total pureza, obediencia y en una actitud de santidad, respaldando lo que predicamos con lo que vivimos. Parece que era muy frecuente en esos días estos falsos maestros que, llevando una vida desordenada, hablaban del Señor Jesucristo. Lo mismo sucede en nuestros días. Así que la exhortación final es esa: guarda el mandamiento, mantente, persevera en la obediencia al mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único
que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Muy bien, el apóstol Pablo deja estas instrucciones que son sumamente necesarias para el comportamiento de Timoteo, cual si fueran una prioridad. En esto debes ocuparte, esto es lo que tienes que trabajar. Y la parte final, hablando de la venida del Señor, el apóstol Pablo exalta los atributos del Señor, quien es soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único inmortal, el que habita en luz inaccesible, y una cosa importante, al quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Y yo aquí quiero aclarar esto porque más de una vez he escuchado decir a algunos hermanos que han tenido una visión y han visto a Dios, que han visto al Señor Jesús, que el Señor Jesús se les ha aparecido. Hermanos, hay que tener cuidado, no hay que hablar con ligereza. Aquí la Biblia dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. De allí que cuando alguien me dice a mí que ha visto a Dios, yo no le creo y me preocupo, no sé qué será lo que ha visto, pero aquí la Biblia me dice que ningún hombre ha visto ni puede ver a Dios. Así que en ese sentido, queridos hermanos, el apóstol Pablo abunda en exhortaciones, advertencias e instrucciones claras para que el buen Timoteo no sea desviado de la pureza de la doctrina del Señor Jesucristo. Y luego, a manera de paréntesis, deja un exhorto para aquellos que son ricos, de los que había hablado entre los versículos 6 y 10, ¿no? Para ellos va dirigido esto. Versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, y es difícil que un rico no sea altivo, pero manda a los ricos de este siglo que no sean altivos, en otras palabras, que sean humildes. Y es complicado ver a un hombre de verdad, a un hombre rico, ser humilde. Que no pongan la esperanza en las riquezas, porque las riquezas son efímeras, las riquezas hoy están y mañana ya no. No pongan su esperanza allí. El que pone su esperanza en las riquezas, cuando las pierda, va a sufrir enorme pérdida en su corazón y en su pensamiento. Es peligroso esto. Y sepa usted que las riquezas no le llevan a la vida eterna. Puede acumular todo lo que usted desee, pero nada de eso se ha de llevar, dice Pablo. Así que no ponga la esperanza en las riquezas, póngalas en el Señor, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, no para que las atesoremos, sino para que las disfrutemos. ¿Esto es acaso una especie de discurso de despilfarro? No, queridos hermanos. Dios nos manda a ser buenos administradores de la multiforme gracia que Él ha derramado sobre nosotros, y eso incluye lo que Él nos da. Queridos hermanos, no es una cultura de despilfarro, al contrario, es una cultura que nos lleva a nosotros a no adorar el dinero, no reverenciar el dinero, de tal forma que entendamos lo que veníamos diciendo anteriormente. El dinero está para servirnos a nosotros, no nosotros al dinero. Así que si Dios le permite tener algo, es para que usted lo disfrute y no para que usted esté al servicio de aquello. Luego dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, porque eso es lo que alegra el corazón. Más bienaventurado es dar que recibir. Encontramos allí las palabras en el libro de los Hechos del Señor Jesucristo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque en primera carta a los Corintios, capítulo 3, hablando de fundamento, dice, porque nadie puede poner otro fundamento, versículo 11, 1 Corintios 3, 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y aquí viene lo importante, oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así que hagan bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida
eterna. Una vez más, ese es el gran tesoro que nosotros debemos tener. Querido Timoteo, esa es tu prioridad. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Esta falsa ciencia de la que se hablaba en aquel entonces no era otra cosa que el famoso gnosticismo que estaba en pleno apogeo en esos días, de lo cual Pablo también advierte en la primera carta a los Corintios capítulo 8, en sus primeros 3 versículos, donde dice claramente que el amor edifica, pero el conocimiento, refiriéndose a esa gnosis, envanece. El conocimiento envanece, el amor edifica. Tengan cuidado con eso. Este conocimiento proclamaba saber de Dios, pero al mismo tiempo lo negaba, lo distorsionaba y por supuesto era un pensamiento totalmente profano, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Así termina Pablo esta carta llena de instructivos en los cuales prepara a Timoteo para la tarea que le ha sido encomendada, para esa tarea noble de la dirección de la iglesia, de la protección de la iglesia, de la administración de la iglesia. Y en ese caso, queridos hermanos, debemos tener claro que en estas últimas palabras del apóstol Pablo le deja muy bien establecido cuáles deben ser sus prioridades. Y esto me anima a mí a pensar como iglesia contemporánea. ¿Cuáles son sus prioridades como iglesia? ¿Cuáles son nuestras prioridades como iglesia? A veces se va distorsionando el quehacer de la iglesia por las presiones sociales que se ejercen a través de los medios. Y se habla de iglesias que tienen que ser mucho más proactivas en el sentido político, en el sentido social, descuidando la mayor tarea que es la tarea espiritual. Fíjese que a los ricos se les manda a ser ricos en cosas positivas que tienen que ver con la vida eterna y no con lo terrenal. Esa riqueza que consiste en despojarse a sí mismo, como Cristo se despojó, por amor a nosotros. Pero por supuesto, ese es un discurso no muy agradable para muchos en nuestros días. Al contrario, es un discurso políticamente incorrecto, porque hoy en día muchas iglesias se han dedicado a buscar eso, el dinero. Llevar un discurso que haga pensar a las personas que venir a Cristo es algo bueno porque va a tener mucho dinero. Y a la larga los únicos que se enriquecen son los líderes de esas iglesias. Hay que tener cuidado con ello, hay que entender que si nosotros nos apartamos de estos principios, de estas prioridades establecidas en la palabra para Timoteo, que también lo son para nosotros, vamos a terminar desviándonos de la fe, como muchos se han desviado de la fe, siguiendo espíritus engañadores, a hombres perversos que por ganancia han distorsionado la verdad. Aquí terminamos con este capítulo y con esta carta. Dios mediante, vamos a estar iniciando con la segunda carta a Timoteo, Dios mediante, la próxima semana, el día lunes, si Dios lo permite. Así que vayamos leyendo la segunda carta de Pablo a Timoteo. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga mucho, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Señor por el estudio bíblico de esta noche y vamos a finalizar entonando juntos un cántico para nuestro Dios. Lo haremos con el himno 138 titulado Más como Cristo. Más como Cristo siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Más como Cristo, esta es mi oración.
más gracia y fuerza, más designación, más noble esfuerzo su reino en proclamar, más pecadores al Salvador llevar. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Mas como Cristo quiero aquí andar, más de su amor a los demás mostrar, más abnegado cual mi Señor vivir, más como Cristo leal hasta el morir. Toma mi ser, lo entrego a ti, Señor. Toma mi ser, es tuyo, Salvador. Dame, Jesús, un limpio corazón y hazme vivir contigo en comunión. Qué bueno estar con ustedes en esta noche, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar para despedirnos y les ruego que estemos orando por las decisiones políticas en nuestro país. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios ampare a esta nación. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por esta noche, por refrescar nuestro pensamiento con tu palabra. Ayúdanos a establecer estas prioridades que van mucho más allá de lo terrenal. Huir del pecado, seguir la justicia, Señor, echar mano de la vida eterna, guardar el mandamiento sin mácula, sin reprensión alguna. Señor, que podamos buscar esa excelencia en ti y que nosotros nos distingamos por ser verdaderos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, amantes de la vida eterna y verdaderamente testigos de la fe en Jesucristo en esta tierra. Gracias, Señor. Guárdanos en el resto de esta noche. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan ustedes una buena noche.